Durante el siglo XIX, la fiebre del oro se convirtió en una pandemia que se esparció voraz por el mundo entero, hasta los confines de China y más allá. Esto es apenas la chispa desencadenante de la novela Viaje al remoto Puntalín, publicada por la editorial de la UNED y escrita por el artista y escritor Otto Apuy, con quien tenemos el agrado de platicar en nuestro programa de hoy en Punto y Coma. Yo me considero un artista multimedia, que significa trabajar muchos medios expresivos. Como todo artista, nosotros de niño comenzamos a manifestarnos y yo siempre, digamos, tenía como predilección dibujar y pintar. Y luego descubrí también del escribir, también descubrí el teatro. O sea, que descubrí que todas las expresiones artísticas eran un medio necesario para mí de expresión, o sea, lo que yo quería comunicar. Por esa razón yo llegué a ser un poco un artista multifacético. El tema de mi familia es el tema central de mi vida, el entorno con el que yo crecí, porque es la idea lo que priva en toda expresión mía. Pero la historia es que el libro nació así. Ese es el primer libro. No hay libros escritos sobre la migración china. Hay algunos estudios, algunas tesis que se han hecho, pero que no se han publicado en forma de libro. Pero en sí, literatura costarricense sobre la migración china no ha existido. Este es el primer libro, propiamente, que se hace. Entonces, yo quise eso fue como un sueño, que queremos escribir sobre algo y algo importante, dejar como un legado escrito. A Tai Chin y su familia no le fue fácil la vida. Él tuvo que confrontar con sabiduría y paciencia muchas muestras despectivas y racistas. Le robaron varias veces, lo golpearon, lo engañaron. Siguió adelante porque vivía de ellos mismos como clientes, pero se juraba a sí mismo que sus hijos se harían profesionales o bien vivirían independientes con su propio negocio. Bueno, la historia comienza desde que yo era un niño, o nuestros primos, todos éramos niños y nos contaban la historia de nuestros antecesores, pero no nos contaban la historia tal cual, sino que estaba muy relacionado con el trabajo. Entonces nos ponían a trabajar en algo porque los abuelos eran empresarios, entonces tenían cines, fábrica de helados, de hielo, y todos participábamos en ese proceso. Eso es muy importante en la enseñanza del ancestro chino costarricense, que es muy apegado al trabajo. Y nos enseñaron a trabajar y nos enseñaron si queríamos algo teníamos que conseguirlo. O sea, el emprendedurismo. Entonces, relacionado con el trabajo, tal vez hacíamos una cosa y nos decían, eso debe hacerse así, así, siguiendo parámetros chinos de trabajo como responsabilidad, hacerlo bien hecho y ganar por ese trabajo. Que eso es algo fundamentalmente en los chinos, trabajar para ganar, ¿verdad? También que había algo de mito, porque no nos contaban todo realmente, sino que había algo oculto. Y fue algo que inclusive descubrí yo haciendo el libro. Y no es que lo descubrí, sino que es algo que ya existía, que era hay una historia linda china y hay una historia mala china. Hay una historia encubierta que es el proceso que pasaron ellos por las burlas que les hacían por ser chino, ¿verdad? Había tanto a los judíos como a los chinos a principios del siglo, finales del siglo XIX, a principios del siglo XX había mucho choteo, había mucha burla, había un racismo que era muy normal contra todos los extranjeros. Entonces, cuando nosotros éramos niños, los abuelos no nos contaban de eso que sufrieron ellos, sufrieron, digamos, inclusive el propio gobierno no estaba muy de acuerdo con ellos. En el libro hay una cosa que se revela en un baúl oculto donde estaban los periódicos de 1910, 1908, donde se habla de esa parte racista. Pero todo eso estaba condensado, digamos, con los baúles de bambú, las maletas de bambú de los bisabuelos, que todos crecimos viéndolos, las tacitas de té que se quedaron ahí para toda la vida,
los muebles que se trajeron, cosas pequeñas, las polveras, el maquillaje que usaba la abuela, recordatorios chinos, algunas imágenes chinas también, porque o sea, nuestra niñez estuvo mezclada con esos dos factores. Claro, todo eso en tiempos ahora globales y todo ahora se hace muy normal, pero en aquel tiempo era algo surrealista. O sea, vivir la tradición guanacasteca, digamos en cañas, etcétera, con la tradición china. Eso era para nosotros como algo surreal. Era muy normal porque crecimos dentro de eso, pero cuando ya uno se hace grande y comienza a mirar hacia atrás, se da cuenta que esos orígenes estaban muy mezclados y que de alguna forma somos el producto de esa mezcla. Había un cadejo chino, había una mona china, habían todos esos elementos, inclusive nos decían, no hay al río porque le va a salir tal personaje, ¿verdad? Y eran personajes inclusive medio chinos y medio guanacastecos, ¿verdad? El viejo del monte, a veces lo veíamos como un personaje chino con sombrero guanacasteco, ¿verdad? Entonces, todos esos son elementos que causaron en nosotros una existencia, digamos, creativa, mezclada. Había algo irreal y había algo real. Entonces, descubrir todo eso fue uno de mis propósitos, digamos. Entonces, esa riqueza es lo que trato yo un poco de poner en el libro. Y son elementos poéticos, simbólicos, metafóricos. No hay, aunque hay un personaje real muy cercano allí en ese libro, que es mi ancestro, que es mi bisabuelo, el primer ancestro que vino es un personaje ficticio en la novela. Inclusive lleva otro nombre, se llama Tai Ching, que Tai en chino es grande y Qing es China. Entonces la China grande, digamos, un poco su significado es ese. Entonces mi acercamiento es a entender que lo importante de ellos no era tanto su nombre, sino el valor. Que lo importante no era su apellido, sino el desarraigo. Que lo importante no era su físico, sino su cultura. Entonces, ahí es donde yo trato de explicar con el libro y con la invención algo capaz de hacernos vibrar más. O sea, encontrar la belleza dentro de la verdad y también dentro de la mentira, dentro de la invención, que también la belleza existe, ¿verdad? A cuerpo abierto, Byron Espinosa. Este es un poemario fervorosamente construido alrededor del placer amoroso y de la implacable nostalgia que produce su ausencia. A partir de objetos cotidianos, construye imágenes arriesgadas y desconcertantes que renuevan la eterna maravilla de los cuerpos. El nombre Puntalín se refiere a Punta Arenas, dicho en el vocabulario del personaje ancestro del autor de la novela. Muchos chinos de ultramar pensaron que ese era un país, sin sospechar que Puntalín era parte de una unidad un poco más grande, un país llamado Costa Rica. Este libro hace tributo a la inmemorial diáspora china por el mundo, pero particularmente a los migrantes chinos que llegaron a nuestras tierras desde el mar de China. O sea, imagínense, por ejemplo, chino con su traje, la china con su traje, su sombrilla china, él con su coleta, ¿verdad?, en una carreta de bueyes cruzando la pampa, la bajura guanacasteca. O sea, chinos en la bajura guanacasteca. Ahí, lógico, que eso es maravillosismo, eso es realismo mágico, para decirlo en García Márquez. O sea, el bote con los lagartos, con chinos allí, ¿verdad? Eso es un elemento muy, muy, muy básico que yo traté de desarrollar, porque eso es la belleza, donde está el lino chino, el abanico chino, el té, etc., junto con la coyunda, junto con la albarda, junto con el pellón del caballo, ¿verdad? Pero lo importante ahí era el ser humano y la mezcla de ese paisaje. Entonces ese punto yo desarrollo en la novela como un maravillosismo chino. Tratar de encontrarle de belleza. Y yo creo que quizá ese es un aporte literario mío, en el sentido de que uso toda mi experiencia visual como artista visual, ¿verdad? Una experiencia de más de 50 años en la literatura. Entonces, para mí,
describir. Es una forma de placer como el pintar, pero al describir yo estoy narrando, entonces me convierto en un narrador. Entonces, podría decirse que lo que pinto, en lo que escribo, en lo que esculpo o en lo que grabo, hay una narración que es la narración mía interior, la narración que es nuestro yo, es la búsqueda de eso tan valioso que es lo que nos da una razón en la vida, ¿verdad? Entre los mayores, hablaban de grandes cambios para la zona y prometían hacer arreglos en las calles. Como en todo lado, ciertas personas llegaban a estar cerca del presidente de la República. Los parientes de Si Ling llegaron a tener amistad con algunos de ellos. Era cuando servían guantán frito de camarones y rollos de primavera que se daban cuenta por qué motivo se acercaban. Podía decirse que hacían una fiesta en medio del calor sofocante. Tai Chin es un personaje muy conceptual porque él significa la gran China, la gran tradición china, bueno, la cultura china. Inclusive él, en sus cuentos a sus nietos, les dice, vea, hoy nos toca hablarles de Pan Ku. Pan Ku fue como el creador de la China, ¿verdad? Entonces, pero en las leyendas chinas, ¿no? Aprovecho esa coyuntura para hablar del significado cultural chino en Guanacaste y hablar también de lo guanacasteco, también, porque eran chinos de sombrero doblado, ¿verdad? Arriando ganado. Incluso cuando habla de la comida, cuando usa los olores, los sabores, el viento llevaba el olor de la salsa china, por ejemplo, al puerto. Todos esos elementos vienen a caracterizar profundamente lo que es las dos culturas y la mezcla de las dos culturas. Siempre vamos a estar hablando de esa mezcla, de esa fascinación, digamos, de el chino que estaba en el Guanacaste hasta la fascinación del chino familiar que vivía en China y oía hablar de los chinos. Inclusive el nombre, Puntalín, es Punta Arenas, porque Punta Arenas pronunciado en chino es Puntalín. Creían que era un país y decían, ¿a dónde van? Vamos al país de Puntalín. O el tío que se fue al país de Puntalín. Y años después descubrieron que era un puerto, que era Punta Arenas y no un país. Ese sitio, digamos, ese lugar común, Puntalín, se volvió la referencia de a dónde iban los paisanos. Educación en Derechos Humanos para una Ciudadanía Democrática es una unidad didáctica que desarrolla herramientas de aprendizaje desde un enfoque en derechos humanos. Hoy discutimos estos contenidos junto a su autora, Ana María Rodino. Sí, claro que sí. Como su nombre lo indica, desarrolla qué son los derechos humanos, pero lo más importante lo hace en conexión con la educación. Establece el vínculo que existe entre educación y derechos humanos, que es un vínculo muy rico y muy profundo que no siempre se analiza en los programas jurídicos sobre derechos humanos. Por un lado tenemos que existe el derecho a la educación, que es un derecho que hay que entender, el libro profundiza eso, pero por otro lado también tenemos un educar en derechos humanos, es decir, con contenidos de derechos humanos en los programas educativos. Y por un tercer lado tenemos un vínculo y podemos ver el cumplimiento de los derechos humanos en los contextos educativos. ¿Es real o no es real? Entonces, como vos ves, hay muchas conexiones entre derechos humanos y educación. Y luego el título completo es para una ciudadanía democrática. Lo que quiere decir desde el inicio es que estar educado en los propios derechos, saber qué son los derechos, qué significan y sobre todo cómo se ejercen, cómo se defienden y cómo se protegen para uno y las demás personas, es esencial para la vida democrática y para el ejercicio ciudadano de todas las personas. Este libro es un proyecto especialmente interesante de la UNED y que merece destacarse porque existen
muy pocos casos en América Latina donde las universidades se hayan comprometido con incorporar la educación en derechos humanos en carreras de educación. Históricamente ha existido la tendencia a ver los derechos humanos como un tema básicamente jurídico. En realidad no es así. Prácticamente todas las profesiones deberían conocer y manejar el tema, pero mucho más los educadores, porque hace ya un par de décadas ha habido una fuerte tendencia en todo el mundo y también en América Latina a incorporar el tema de derechos humanos o los temas de derechos humanos en los programas de estudio de la educación formal. Si el tema aparece allí, uno pensaría que tienen que estar formados los docentes para enseñarlos. Sin embargo, la paradoja se da en que no se están formando los docentes en su formación inicial en esta temática. Los derechos humanos son los derechos que todas las personas tenemos por el solo hecho de ser personas y se derivan de la dignidad que nos caracteriza a todos solo por ser personas. Más allá de nuestras muchísimas diferencias, porque todos los seres humanos somos afortunadamente muy diferentes, entonces los derechos son esas facultades, capacidades que tenemos todas las personas por ser personas y que no pueden sernos arrebatados tanto para Costa Rica como para cualquier país del mundo. La postura siempre tiene que ser de vigilancia y defensa constante de los derechos humanos. Porque los cambios históricos hacen que en esto no haya un desarrollo lineal. Hay épocas de gran avance, hay épocas de retroceso. Dependen de los intereses de distintos sectores sociales. De pronto pueden surgir sectores con una visión histórica mucho más retrógrada, con concepciones religiosas profundamente retrasadas en el tiempo, que de pronto objetan y hacen retroceder el reconocimiento de derechos en algún terreno. Pinca, pinta y canta con la naturaleza. Vargas Rojas, Sonia. Este libro contiene las canciones ganadoras del primer concurso de canción ambiental del CEA. Su objetivo fue fomentar acciones positivas hacia un ambiente sano y en armonía con la naturaleza que conduzcan a una nueva cultura ambiental del ser humano. Duende travieso. Cadejo temible. Cegua impostora. Carreta sin bueyes. Bruja impaciente. Un perro que habla. El parque encantado. Son las historias que el abuelo me ha contado. Después de cruzar la mitad del mundo, llega a Punta Arenas desde el suroeste de China el personaje principal del relato de Otto Apuy, un chino trabajador y soñador que no solo aprende español, sino que sincretiza su cultura milenaria con la cultura costarricense. La realización de esta serie, yo le llamo la serie china. Es una serie de formatos grandes de 1,70 por 1,70. Y es, digamos, siempre en mi pintura ha aparecido el elemento chino, que muchos espectadores lo encuentran y dicen, mira Otto, ahí hay algo chino ahí. Eso es como muy natural, que siempre ha nacido. Pero en este caso, en esta serie, yo trabajé propiamente el tema chino. Y el tema chino biográfico. Cuando el libro ya comenzó a estructurarse, yo me di cuenta que estas pinturas también eran lo mismo. Sí, como habíamos hablado antes en la entrevista, de que el trabajo mío conceptual en la pintura
es como el mismo trabajo conceptual mío en la literatura. Y en este caso se fusionan. ¿Y por qué logran fusionarse? No solo porque el tema es el mismo y el personaje es el mismo, sino que como que fueron creados para juntarse, ¿verdad? Los elementos aparecen en la manera como aparecen en los libros. No es una pintura que ilustra, sino que es una pintura que induce al espectador a entenderlo. En el caso de esta pintura, los Apuy Achío, este personaje es Chen Tinpuy, fue mi bisabuelo. Y hay un dragón que lo engloba. Este es el dragón chino y este es el dragón mesoamericano. Entonces, en esta pintura está esa mezcla de los dos dragones. También la relación de sus dos fotos, es una en blanco y negro y otra en sepia, es también esa transformación. Por eso un capítulo de la novela se llama La transformación de Chen Tinpuy, ¿verdad? Que hay una mezcla ahí surrealista, como es esta mezcla también surrealista. Hay alusión a una síntesis de las nubes chinas, que las nubes chinas también aparecen en la portada, etc. El elemento del mar, también en un elemento, digamos, de clásico chino, entonces hay una reapropiación china también cultural, digamos, que es mi mezcla y que es la mezcla de la pintura en sí mismo. Entonces, toda esta serie es como el libro. Son segmentos pensados y que de alguna forma representan lo que uno es. La comida china familiar a veces se daba por grupos. Dependía del trabajo de cada uno. Nunca se detenían los negocios. Xi Ling había escrito en sus memorias que se trabajaba el día y la noche, que cuando uno dormía, otro lo reemplazaba. Y a todas horas empezaban procesos de trabajo. La leche llegaba en la madrugada. A las 7 de la mañana ya estaban listos para venderse muchos productos comestibles. La buena fama de sus productos llegaba hasta los distritos del cantón. Muchos celebraban sus fiestas con los queques y sus helados. Casi era una regla para todos los cumpleaños. A mí me parece, por ejemplo, muy acertado que haya una primera novela sobre este tema, que creo que también es la primera vez en Centroamérica. Pero imagínese un país tan inmenso como China, por ejemplo, que tenga referencias de migración hacia países pequeñitos, porque no existe en Europa eso, no existe en África, solo en América. Y en América existe en solo ciertos países también. Entonces, este hecho, por ejemplo, de la migración china, es un hecho inusitado, es un hecho, digamos, muy relevante en un país tan grande, en una migración tan pequeñita en estos países. Entonces, la importancia cultural de esa migración creo que tiene un gran futuro en China. Porque, lógico, miles de universidades que existen en China tienen que interesarse a dónde fueron, a dónde migraron sus coterráneos. Entonces, todo eso es una historia que viene, pero la de ahora, la que nos toca ahora, es una puerta. Una puerta no solo al conocimiento de la cultura esa mezclada, sino que habla de nosotros, los costarricenses, de que somos un país global, que somos una mezcla, ¿verdad? Y que esa mezcla viene de diásporas. La diáspora china, que estamos hablando ahora, la diáspora judía, la diáspora negra, ¿verdad? Y etcétera, y muchos países. Viaje al remoto Puntalín es una novela publicada por la editorial de la UNED. Incluye reproducciones a color de pinturas de Apuy de la serie china. Encuéntrelo en todas las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Taller del Artista en Calle Vieja de Tres Ríos.